Esta es la voz de Palestina. Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de Palestina en sus emisiones en castellano, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. La crueldad de la guerra no admite metáforas. Los poetas también mueren y son asesinados. Abro comillas. Si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes y digan al mundo en nuestro nombre que somos personas justas del lado de la verdad. Heba Abu Nada, 32 años, había expresado esta poeta pocas horas antes de morir. La poeta palestina cayó en medio del sollozo de la tierra y del disparo de los misiles israelíes producidos por los Estados Unidos y con la complicidad de Europa. Esto ocurrió en la localidad de Khan Yunis, en Gaza, el 20 de octubre de 2023. A este clamor de esta poeta palestina asesinada se suman los versos que dejaron escritos las noches anteriores a sus crímenes. La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo, aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra, excepto por la luz de los mártires. Esto lo había escrito Heba, repito, horas antes de ser asesinada por un misil israelí con marca de los Estados Unidos y con la complicidad de Europa. Ella fue una poeta y novelista feminista de Gaza, autora de la novela El oxígeno no es para los muertos. Hoy, en La Voz de Palestina, en emisiones en castellano, vamos a hablar de poesía, de Colombia, pero también de Palestina, porque hay que recordar a poetas y escritores como Hiba, como Nur al-Din Habibai, a Mariam Hijazi o a Hussan Maruf, que publicaron en sus perfiles de Facebook, Instagram o X, antes Twitter, sus últimos textos, sus últimos poemas antes de que fueran asesinados durante el genocidio. Jimmy Abdala Oliveros, en Colombia, es nuestro invitado en el día de hoy. Vamos a hablar de la poesía colombiana tiene corazón palestino. Muy buenos días allá en Colombia, Jimmy. Buenas tardes aquí. Gusto en saludarte, hermano. ¿Cómo estás? Eliezer, el gusto es mío. Un buen día. Todo muy bien por Jimmy, acá. gracias. Jimmy, tú tienes un apellido, en español no dice Abdala, pero es Abdallah en árabe. Y ese apellido en árabe significa siervo de Dios, servidor de Dios. Y se denomina del nombre árabe Abdallah. Por Jimmy, tú supuesto. eres de descendencia árabe. Bueno, Eliezer, fíjate que mi padre, que vino en 1912, que ingresó por Santa Marta con 9 hermanos y con sus respectivos padres, que eran mis abuelos, hicieron parte de esa diáspora libanesa hacia países como Colombia, entrando por el Caribe. Mi padre había nacido en Hamana, a 1 hora de Beirut, y llegó de 7 años de edad. Como te digo, fue una familia numerosa. 2 de ellos bajaron por el río Magdalena y se situaron en Monpós. Mi tío Elías, que es un nombre bíblico, y mi padre de nombre Abraham. Entonces tengo una conexión directa con Líbano. Hago parte de esa segunda generación de esa diáspora, como lo acabo de mencionar. Y también tengo entendido que de la parte siria, ¿no? De ahí del Oriente Próximo, del Medio Oriente, también tienes esa ligazón de lo que es el territorio árabe ahí en el Oriente Próximo, Jimmy. Bueno, mi abuela que no vino, ella era de nacionalidad siria.
decir que mis abuelos eran de origen sirio-libanés. Ya. Y tú naciste en Pijiño del Carmen, en el Magdalena, en Sí. 1955, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Ha hecho publicaciones como Luciérnagas en la Oscuridad, que es una poesía de 1991 en Medellín. Igualmente, Leer nos salva del olvido, que es un ensayo breve, la primera edición del 2004. Antologías del barrio a la ciudad, una poesía, Medellín 2022, Microcuentos latinoamericanos, Santiago de Chile 2024, Espejos del insomnio, Medellín 2025. Ha tenido otras publicaciones, textos literarios en periódicos como El Universal de Cartagena, El Mundo de Medellín, poemas publicados en la revista Prometeo, La Mecánica Celeste, Tertulia del Ángel, La Musa Sonámbula, Totem en Argentina, Orfeo, entre otras. Eres responsable del segmento cultural del programa radial En Cabina, que se transmite todos los domingos a las 10 a.m. hora colombiana en la emisora Munera Isman 790 AM allá en Colombia. Fundador de la editorial Almadías, fundador y director del periódico cultural La Bitácora de Mole.info. ¿Es así, Jimmy? Sí, Eliezer, ha sido el recorrido que he hecho por los espacios culturales. Faltó allí decir que mi último poemario publicado en 2022, Somos, y es lo que he hecho durante estos 35 años en mi vida pública y cultural en la ciudad de Medellín. Y a propósito de Medellín, en estos días se ha venido desarrollando el Festival de Poesía en Medellín y por eso Jimmy extra micrófono en días anteriores me había comentado que Medellín, a raíz del Festival de Poesía, ha habido un movimiento desde la poesía ligado con la solidaridad de Palestina. Empecemos por allí, Jimmy. ¿Cómo es esa ligación poesía, Medellín, Palestina y poetas palestinos? Bueno, mira, el 35 Festival Internacional de Poesía de Medellín se está desarrollando justamente en este momento. Aún no ha terminado porque va del 5 al 12 de julio, es decir, que termina este próximo sábado. Lo más importante, bueno, este festival cuenta con más de 60 poetas de 35 países y trae una muestra de poesía alrededor de Palestina, como digamos es el poeta Murad Sadani, que es palestino, que está en este momento acá en Medellín. También hay poetas de Libia, de Líbano, de Egipto, de Irak, de Irán, incluso que los han juntado en una sola mesa para que dialoguen en esa poesía que es tan rica como es la poesía del Medio Oriente. Lo importante del festival es que desde su apertura y en cada una de las mesas donde se ha desarrollado está el nombre de Palestina en primer lugar. De hecho, el festival ha sido ignorado por los medios tradicionales en Colombia, pero ha contado con la anuencia del canal nacional de RTV Noticias, con su director Holman Morris, quien se desplazó hasta el sitio donde se hizo la inauguración el día 5 en el Teatro al Aire Libre Carlos Viejo, en el pueblito Paisa, y RTV Noticias, que es la televisión pública del gobierno actual del presidente Gustavo Petro, ha hecho la transmisión en directo, sigue cubriendo este evento que ha sido de alguna manera ignorado por parte de los medios, porque saben que la poesía es un arte libertario, que la poesía no se pliega a ningún poder, que la poesía es rebeldía, y sobre todo porque saben que esto en la práctica es un homenaje a lo que está sucediendo con nuestros hermanos palestinos. Jimmy, tú tienes allí como poeta, como persona, como un sujeto solidario con la causa palestina, que nos puedas hablar de poetas palestinos que han tenido esa oportunidad de desplegar su poesía en el mundo, que nos puedas dar un contexto de esas personas
ya sea que han sido asesinadas por el sionismo israelí o que ya han fallecido o que en la actualidad siguen luchando y en la resistencia? Bueno, mencionaste el caso más sensible que aquí en Colombia también nos dolió mucho, es el asesinato de Abu Nada, que fue el 20 de octubre. Precisamente esas palabras que ella escribió en la red X fueron muy difundidas aquí. Eh, Hay algo, Eliezer, y es que un diario capitalino, cuando se refiere a la muerte de esta poeta joven, dice: su muerte se dio en medio de la guerra entre Israel y Hamas. ¿Cuál guerra, Eliezer? Israel tiene, según estadística, 3.940 tanques frente a ninguno de Palestina. Tiene 362 F-16 frente a ninguno de Palestina. ¿Por qué hablan los medios aquí de una guerra? Lo que hay es un genocidio. El otro caso es el de Rafat Alarer, que es un profesor que muere en un ataque directamente a su hogar. Él había dicho que los niños son los que más sufren en Palestina. Gritan, se escucha su llanto. Dice: quiero pasar todo mi tiempo llorando, soy padre, soy profesor, tengo estudiantes por los que me preocupo. Este es uno de los segundos, o el segundo hecho de poetas asesinados en la Franja de Gaza que acá se conoció y sobre el cual se hizo una difusión. Mira, hay algo que me llamó mucho la atención y me produjo un dolor enorme, y es que en la Casa Museo, otra parte, el movimiento poético mundial que orientó que en todos los rincones del mundo se hicieran actos en solidaridad con Palestina a partir de la poesía, el poeta antioqueño Pedro Arturo Estrada leyó un poema que no lo tengo acá, me hubiera gustado tenerlo, pero que él le explica que lo hizo a partir de una lectura de prensa donde a un niño palestino le preguntan, antes de morir, cuando ya el niño estaba moribundo, le preguntan: ¿usted qué quiere decir? ¿Cuál es su última voluntad? Y dice: que quiero decir que todo esto se lo voy a contar a Dios. Fíjate, hasta los niños tienen ese sentimiento de que alguien más allá pueda ayudar, ya que el mundo es indolente ante lo que está pasando hoy en Palestina. Bueno, la muestra de poetas palestinos de hoy y siempre, porque Palestina, como Líbano, como Siria, como Turquía, digamos que son países ricos en este campo de la poesía. Recordemos el poeta turco que duró más de la mitad de su vida, Nassim Hikmet, que fue uno de los grandes poetas. Pero a eso se suman los poetas palestinos George Abraham, Ala Alian, Ibrahim Tugan, Nor Indi. Es digamos, un ramillete de poetas impresionante que podemos mencionar de la poesía que se practica en este territorio de la tierra. En efecto, y de hecho, por ejemplo, también recordemos a Edward Said, por ejemplo, también de la literatura contemporánea palestina, que falleció en el 2003 allá en Nueva York, que nació en Jerusalén en el 35, si no estoy mal, y que también aportó mucho en la lucha anticolonial, en la lucha de la resistencia del pueblo palestino. Sí, por supuesto. Ahora, mira, lo que está pasando en Palestina y que también pasó en Libia en su momento, es que uno dice: Esto es irracional, o sea, es una respuesta desmesurada, ¿verdad? No se corresponde a lo que jamás hizo ese 7 de octubre en territorio israelí. Es una desproporción de la guerra. La guerra tiene que tener una proporcionalidad y eso no se respeta. Pero es que hay una finalidad y es destruir una cultura. Y la cultura se destruye tratando de borrar la memoria, tratando de borrar la arquitectura, quemando los libros, eliminando a los niños, porque ellos saben que los niños, al ver todo esto que está sucediendo, van a ser un referente y en el futuro, digamos, van a tomar acción. Entonces, más allá del hecho de las cifras, porque es que
prácticamente en América Latina, lo que está pasando en Gaza hoy, de una manera indolente, se volvió simplemente en referenciar unas cifras de muertos cada día. Pero realmente lo que se trata de borrar es una memoria. Ese es el más allá que uno capta en lo que está sucediendo, porque no de otra manera puede haber tanta destrucción, tanta sangre y tanta sevicia por parte del gobierno israelí. Así es, Jimmy, y sobre todo, a mí me gusta tocarle el corazón a la gente que yo entrevisto. Desde el punto de vista de la poesía, que cualquiera sabe que la poesía significa sensibilidad, significa ternura, significa amor, significa belleza, significa dulzura. Ustedes como poetas, cuando observan ese genocidio y como tú mismo lo vienes diciendo, y aquí lo hemos venido replicando en el programa La Voz de Palestina, en este caso en emisiones en castellano como el de hoy, ese tema, ¿cómo les toca la fibra a ustedes desde la poesía, Jimmy? Bueno, mira, la poesía y particularmente los poetas, como tú dices, tienen un alto grado o tenemos un alto grado de sensibilidad. La poesía es algo que explota desde adentro, atraviesa el ser. Lo que sucede es que digamos, el origen de la poesía en cada uno está de una manera distinta. Para algunos es el instante de una noticia como la que yo acabo de comentar, para otros es una idea que está dando vuelta en la cabeza, pero particularmente en el caso mío soy un poco tardío en el sentido de que yo, digamos, vivo la circunstancia y luego en el tiempo, digamos, trato de dejar mi huella, pero no en el momento. Sí, no sé por qué me sucede eso, pero digamos que lo que yo he escrito de poesía, digamos, referente a lo que fue el sufrimiento de mis padres allá y el tenerse que venir para América Latina, lo he hecho, digamos, muchos años después. Digamos, es como si uno tuviera necesidad de acudir a la memoria más que al hecho objetivo de lo que está pasando. Pero en general se ha hecho acá, particularmente en la ciudad de Medellín, por parte de los poetas, mucha poesía sobre Palestina. Créeme que las redes sociales, no sé si desde allá se puedan observar, digamos, todo lo que se escribe en redes sociales sobre Palestina es impresionante. Los muros de las personas que tenemos conciencia, no solamente de los poetas, sino de la gente, el común. Pero también hay una contraparte que uno no alcanza a entender. Aquí se han hecho marchas de la oposición, dígase ultraderecha, en donde uno no entiende por qué señoras de mucha edad salen a marchar con la bandera de Israel. Eso realmente, digamos, es un dolor que le causa a uno ver eso. Inclusive, digamos, organizaciones, recientemente en una organización sindical del magisterio, que es un contrasentido, no quisieron aprobar una resolución en favor del pueblo palestino, porque dentro de la organización hay, digamos, hay un arraigo todavía de gente que tiene mucho apego a Israel. De verdad que es desconcertante, pero yo digo finalmente a tu pregunta, lo menciono por ahí en algún poema, cuando me pregunto, ¿y la poesía? O sea, frente a estos hechos y la poesía, paradójicamente la poesía, Eliezer, también nació para contar todas estas cosas. Es muy cercana a la muerte en ese sentido, ¿verdad? Porque, digamos, eh, es vida y es muerte, ¿sí? Es luz y es sombra. La poesía está para contar todo eso. Y yo creo que lo que se está haciendo acá, yo no sé de qué manera, digamos, es una energía, si es, digamos, un grito que se está escuchando en las redes, pero es mucho lo que se está haciendo en favor del pueblo palestino, pero a la vez es poco, ¿verdad? Así es, sobre todo porque el genocidio continúa. Hasta el momento no ha aparecido nada ni nadie que le pare los pies a el sionismo israelí con el apoyo de los Estados Unidos, y sigo repitiendo esto, con el patrocinio y la complacencia y la complicidad de los gobiernos europeos. Jimmy, ¿qué más tienen ustedes como poetas allí en Colombia o en Latinoamérica en torno a este tema de la solidaridad con el pueblo palestino desde la literatura, desde la poesía?
desde el arte? Bueno, mira, en los barrios. Yo personalmente he estado en eventos, ya te decía que en la Casa Museo, otra parte del maestro Fernando González, se han hecho actos. He estado en Bello, en la Casa de la Cultura, donde una entidad que se llama Tertulia del Ángel, que lleva más de 30 años, dirigida por el poeta Daniel Díaz, ha hecho eventos en donde la pintura, la poesía y todas las manifestaciones artísticas se ponen al servicio del pueblo palestino. Uno ve cada vez más banderas de Palestina, bufandas, folletos, afiches. O sea, creo que si la solidaridad, digamos, se manifiesta de esa manera, de este lado hay mucha solidaridad y mucha sensibilidad frente a lo que está pasando allí. Así es, Jimmy. Ahora coméntanos desde tu inspiración, de tus aportes hacia los próximos meses, qué podemos esperar las personas que te seguimos, que te leemos, que estamos de corazón con los poetas como tú. Bueno, mira, te decía extra micrófono que en el mes de junio tuve la noticia de Chile, de una entidad que se llama Factor Literario, convocó a un concurso de cuento a nivel de América Latina. Participaron 456 trabajos, se dividieron en 4 categorías. Mi trabajo, que es un cuento, fue clasificado en la categoría drama y obtuve el primer lugar. Segundo lugar fue para un escritor chileno, tercero y cuarto para 2 escritores mexicanos y un quinto lugar para otro escritor colombiano. Yo ya había ganado en Chile hace un año, en el mes de diciembre pasado, uno de microcuentos que aparece en una antología que tú mencionaste que se llama Microcuentos Latinoamericanos. Esos son mis primeros reconocimientos a nivel internacional. En este momento estoy, bueno, ya prácticamente está terminado el borrador de una novela urbana. Yo venía escribiendo una novela muy caribe y me distraje en un momento determinado y terminé escribiendo una novela urbana que empezó siendo una novela negra, y por aquello digamos, de ubicar esos espacios sórdidos de la ciudad, terminé escribiendo una novela sobre Medellín en donde se confrontan las dos Medellín que siempre me han llamado la atención. Esa Medellín del poblado, del sur de la ciudad, esa otra Medellín del norte, la de las comunas, la nororiental, la noroccidental. Hasta ahora esa novela la titulo El mundo doble y es una confrontación, digamos, desde el punto de vista sociológico, en donde ese poblado que parece como una pequeña Manhattan no tiene absolutamente nada que ver con esos habitantes que viven a la orilla del río, debajo de los puentes, como dije ahora, en las comunas. Entonces, esa es mi primera novela, que está ya terminado el borrador en busca de editor, y tengo para el otro año proyectado publicar nuevamente poesía, sería mi tercer libro de poesía. Y también hay un libro de microcuentos, que es a partir de los 5 microcuentos ganadores en Chile, y otros 6 o 7 que van a ser con collage, con ilustraciones de una artista plástica de acá de la ciudad de Envigado. Entonces hay muchos proyectos. Yo prácticamente, que escribo desde hace 35 años, tuve digamos, un espacio en el cual yo escribía, pero no publicaba. Me dediqué, digamos, a otras cosas, eh, pero ahora, desde 2022, ya decidí definitivamente publicar todo lo que he venido escribiendo. Entonces creo que para este año podemos tener una publicación y para el otro año podemos tener unas 2 más. Qué bueno, Jimmy, te felicitamos por esos triunfos que has tenido fuera de Colombia y te animamos a que sigas escribiendo, a seguir haciendo poesía. Jimmy, para ir cerrando el programa por razones de tiempo, en el caso, ¿qué mensaje le darías tú primero a los poetas colombianos, latinoamericanos, a los poetas del mundo respecto al tema palestino? Y te pedimos que
después cierres con un poema de tu inspiración. Creo que tiene que ver algo con la parte árabe, si bien no es directamente palestino, pero sí encarna ese sentimiento palestino, Jimmy. Bueno, Eliezer, debemos hacer lo que nos corresponde como hombres sensibles, como seres humanos sensibles, y es seguir mencionando el nombre de Palestina. Creo que tuviste un invitado hace muy poco y me llamó la atención que fue Reinaldo Hospitaleta y él decía en la entrevista que yo escuché, hay que seguir mencionando el nombre de Palestina, hay que ponerlo en todas partes, hay que ondear esa bandera para que. Sí, Jimmy. Sí, hay que ondear esa bandera para que no se olvide, para que esté siempre presente. Y bueno, mira, quiero leerte un poema en honor a mi padre, Abraham. Se titula Beduino, que más o menos narra eso que decía al comienzo, esa diáspora libanesa. Entonces, Beduino, explícame cómo es venir por estas tierras en una balsa incendiada en la oquedad de la noche, de Beirut al Caribe, luciérnaga en llamas. Padre, estás aquí y no pareces a salvo. Has pasado centurias cicatrizando tus alas. ¿Cómo hago para retornar por tus recuerdos? Estamos hechos de olvido que algo nos rapta. Volver a la memoria, al origen de las cosas, al desierto o al desastre. Abdala, beduino. Una sombra nos acecha, se oculta en un mar de arena donde el sol es una línea vertical que quiere a la tierra y a la carne. Muere y nace la esperanza en una gota de agua, en un cactus calcinado, incluso en la hora más aciaga. Muy bonito, muy expresivo, muy sentimental, salido del alma con relación a lo de tu padre y los orígenes de donde ellos llegaron y que hoy tú haces honor a esos ancestros, Jimmy. Así es, Eliezer. Bueno, Jimmy, ¿algo más para cerrar el programa? Bueno, mira, déjame leerte otro que es muy breve, se llama Tengo. Tengo una memoria atávica que se regodea en mí, serpiente vigía ensayada en los oficios del insomnio, trata de explicarme mis nuevos caminos y yo, que soy un mal aprendiz, me esfuerzo por entender su palabrería. Tengo raíces bañadas en el Mediterráneo, expulsadas a otras tierras por la guerra. Me asiste un sincretismo de culturas milenarias que se pelean en mi mente, campo de batalla por reinar en ella. Muchas gracias, Eliezer. Gracias a ti, Jimmy Abdalá, en Colombia, en Medellín, si no estoy mal, ¿no, Jimmy? En Envigado, que es área metropolitana de Medellín, Eliezer. Sí, está bien. Bueno. De verdad, ha sido un placer tenerte con nosotros en este programa. La poesía colombiana tiene corazón palestino, donde él ha hecho una reminiscencia de lo que es el Festival de Poesía de Medellín, muy importante en Latinoamérica y que está muy presente el tema palestino a través de la poesía, del amor, de la sensibilidad, que es lo que se ha perdido en este mundo de guerra, de genocidios y que buscamos que la voz de Palestina esté presente todo el tiempo en la mente, en los pueblos y en las calles del mundo. La voz de Palestina. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya. Hoy, en La Voz de Palestina, en sus emisiones en castellano. En los estudios centrales ha estado Amaya en Bilbao. Este programa, La Voz de Palestina, fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Viva Palestina libre del río al mar. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias. La Voz de Palestina.